existe islamofobia en Cataluña. Assalamu alaikum. Sí, efectivamente, en Cataluña, en España, en Europa, en el mundo occidental hay cada vez más una sensación de que la islamofobia es una realidad que afecta a la vida cotidiana de los musulmanes. طيب يعني ما هي الأسباب أو العوامل التي غدت ظهور يعني الإسلاموفوبيا يعني ولماذا لا نجد نفس الأمر يعني مقارنة مع الديانات أو الجنسيات الأخرى؟ ¿Cuáles, por ejemplo, los motivos o las razones que dejan que existe este fenómeno de la islamofobia? Bueno, esta pregunta es compleja porque realmente en Europa, la construcción de Europa, hablamos de Occidente, Occidente se forja en Europa y Europa se forja un poquito en el rechazo hacia el Islam, ¿no? Y realmente Europa se empieza a forjar con esa identidad propia cristiana a partir de la expulsión de los musulmanes en 1492 y desde ese momento hasta muchísimo más tarde existe una construcción europea en contra de lo musulmán, ¿no? Incluso negando el legado andalusí a la intelectualidad europea. O sea, hay que entender que la construcción europea es una construcción en contra de lo musulmán. Por lo tanto, la islamofobia ya existe en el momento en que los reyes católicos obligan de manera forzosa a convertirse a los musulmanes al cristianismo y posteriormente, en el siglo XVII, en 1609, hay islamofobia cuando se expulsa a los moriscos del reino de Valencia y luego pues en todo el periodo de la colonización, mucho más tarde, en el siglo XIX, siglo XVIII, hay una construcción de lo musulmán como algo bárbaro, salvaje, que hay que civilizar, ¿no? Y eso existe en toda la historia de la formación de lo que es Europa. A partir de una fecha más cercana de lo que son las revoluciones islámicas, la revolución islámica del Irán, la aparición del conflicto palestino-israelí, lo que es posteriormente luego la aparición de los talibanes en el conflicto después del 11S, eso enciende esa islamofobia latente que existía en Europa y de una manera interesada hay determinados grupos políticos de las élites occidentales que sostienen la tesis del conflicto entre civilizaciones, del choque entre civilizaciones, como Samuel Huntington, que de manera interesada fomentan esa visión negativa de lo musulmán y fomentan la islamofobia, porque al final la islamofobia es la justificación la justificación moral que tienen los gobiernos en Occidente para hacer incursiones en el mundo musulmán, para garantizar acceso a petróleo y a gas de manera económica, ¿no? Entonces, las causas de la islamofobia son complejas, son muchas, pero fundamentalmente tienen que ver con el diseño geopolítico hecho desde las élites occidentales en relación a lo que es el acceso a materias primas y las motivaciones, digamos, morales que tienen que justificar a la ciudadanía para poder realizar esas acciones geopolíticas, ¿no? Entonces, evidentemente, en todo este proceso aparecen una serie de movimientos que son de carácter extremista, violento y de corte musulmán, como son el salafismo takfirí de corte wahhabí. Pero esos movimientos, si analizamos también, han sido alimentados y han sido promocionados desde estas élites occidentales, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy claro con lo que ha sido la formación de los talibanes en Afganistán, que fue un grupo, un movimiento de mujahidines subvencionados por Estados Unidos, por Arabia Saudí y wahhabizados por Arabia Saudí. Ese grupo, ese tipo de prácticas de generar un grupo violento, religioso, desde Occidente, es algo que ha sido creado por los intereses de Occidente en el marco de una guerra fría. Y eso ha continuado posteriormente porque ese tipo de organizaciones han justificado también la teoría esta de choque de civilizaciones y ha justificado también que en un momento dado, en ese deseo civilizatorio, supuestamente civilizatorio, se pudiera pues invadir determinados países para democratizarlos, ¿no? Cuando en realidad la causa que subyace es simplemente una causa relacionada con el acceso a determinados recursos naturales.